Recording is on. 12 de septiembre. Grabación webinar en prueba. Buenas, ¿me oís? Sí, Darío, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, tranquilo todo, esperando que llegue más gente y Ok. presentando todo. Justo te iba a decir eso, está bien, llegaste antes, muy bueno. Ok, lo intento, por lo menos para probar el audio y el vídeo, que luego para mí es un problema. Exacto, sí, a veces pueden haber problemas. Yo también estoy probando el audio y viendo a ver que todo esté bien. Ok, Estamos grabando, por si acaso, el webinar. perfecto. Esperamos entonces que llegue un poco más de gente y mientras pongo un posible tema de la comunidad. Ok. Para el ¿Cómo? podcast, dices, para el... Sí, tenemos unos candidatos de música del fondo de podcast. Este es uno de Qué ellos. bueno. Vale. Son música libre. Genial.
Buenas. Si les parece, esperamos 5 minutitos más, por si acaso algún rezagado quiere conectarse, ¿no? Así es, esperamos unos minutitos más. 5 minutos Perfecto. y empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No sé si esperar otro poquito más o, bueno, ya directamente empezar. Creo que, a ver, sí, esperamos un ratito que llegue más gente. Mientras tanto, vamos presentando. ¿Te parece, Sí, Darío? claro. Me parece bien. Ok, bienvenidos a todos los de la comunidad. Hoy día vamos a tener un webinar interesante. Estamos grabando esto, en caso alguien se lo pierda, podemos volverlo a pasar o compartirlo. Buenas tardes con todos, bienvenidos a la comunidad IoT Perú. El día de hoy, 12 de septiembre, vamos a presentar a Darío Palomo. Darío Palomo Gómez es un ingeniero industrial de nacionalidad española, residente en Lima desde hace casi 7 años. Su experiencia laboral a lo largo de su carrera ha sido en el área eléctrica, desempeñando labores de inspector y coordinador de proyectos de investigación y desarrollo para mantenimiento predictivo. Se desempeñó como ingeniero comercial y finalmente como gerente de la empresa Arcade Solutions para el suministro de equipos de protección, control, automatización y comunicación para la industria y energía. Desde hace un par de años se encuentra explorando en el tema de Internet de las Cosas y buscando representaciones y distribuciones en ese campo. Darío, te damos la bienvenida y adelante. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, si os parece, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver. No aparece acá. A ver. ¿Cómo puedo compartir desde acá un PowerPoint? Igual como compartiste antes, me parece una imagen de fondo, pero al momento de compartir hay varias opciones. Puedes compartir todo tu monitor, toda una pantalla, o puedes decirle ahí un tab que dice compartir una aplicación y te da todas las aplicaciones abiertas que tienes. Ahí le das a tener que escoger PowerPoint. Creo que, no sé. Cuando doy a ventana de aplicación, no me sale, pero bueno. Sí, salió. Antes salió un fondo que tú pusiste. Sí, pero ese fondo lo tengo puesto yo como como una aplicación. Eso no está bien. Pero cuando quiero compartir, por ejemplo, me sale el Chrome, me sale un PDF.
qué raro. Bueno, si doy a compartir todas las pantallas, se comparte, ¿no? Sí. Vamos a ver. Monitor. Vale. Ahí estás compartiendo todo el monitor, los navegadores ahí. Ahí está PowerPoint, está bien. Aquí está el PowerPoint, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Vale. Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy, pues, os voy a mostrar un sistema para la medición inteligente que comercializo que se llama Wibi. ¿Vale? ¿Qué es Wibi? Pues Wibi es un sistema de medición o monitoreo inteligente que es para el consumo de electricidad tanto en hogares como en comercios como en industrias. Se utiliza la tecnología inalámbrica, Wi-Fi o Narrowband IoT, que es algo nuevo acá y todavía no ha llegado, pero bueno, esperemos que llegue prontito, para enviar los datos pues, recibidos de las señales de nuestra casa o nuestro comercio o nuestra empresa a el servidor de Wibi. Y también tiene una opción para poder enviar los datos por Modbus pues, a otro servidor de terceros, por ejemplo, ¿vale? Y también hay otra posibilidad de integrar esta tecnología Wibi en otras plataformas a través de APIs. ¿Qué pretendemos con Wibi? Pues, lógicamente, que la gente controle su consumo eléctrico. O sea, que tenga una noción de lo que es su factura y saber en lo que está gastando y cómo lo está gastando, ¿no? Para, a su vez, poder descubrir oportunidades de ahorro sabiendo que si está gastando mucho en una cosa, a lo mejor que no es imprescindible para ellos, pues poder utilizarla menos o no utilizarla siquiera. Otra cosa que, bueno, aquí todavía en Perú no se estila porque es diferente el tipo de contrato, pero allí en España, por ejemplo, que es de donde es Wibi, pues puedes optimizar tu contrato eléctrico. Es decir, en España, por ejemplo, los contratos eléctricos se contratan por potencia, ¿vale? A mayor potencia que contrates, más pagas. Con Wibi lo que puedes hacer es ajustar, o el Wibi te dice cuáles son tus picos de potencia y poder ajustar la factura o tu contrato al tipo de contrato que sea más óptimo para ti, ¿no? Y bueno, también pretendemos dar un medidor, pues tener un medidor en cada lugar y potencia. Y el Wibi también es capaz de configurar pues, alarmas para que cuando tengas un pico de consumo, pues te avise, o un pico de consumo o un pico de sobretensión, ¿no? ¿Cómo funciona Wibi? Que Wibi básicamente es un sistema que lo componen unos dispositivos, que son los medidores, y un servidor que es donde se guardan todos los datos y donde se grafican o se pone de forma bonita pues toda la estructura de los datos recibidos, ¿no? El medidor lo que hace es envía un mensaje TCP al servidor y cada minuto con todos los valores leídos y los guarda en una base de datos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también dispone, como he dicho antes, de posibilidad de una API que corre información de nuestro servidor de Wibi a otro servidor de terceros para que los pueda representar en su escala o en su plataforma como quiera, ¿no? ¿Nos escuchas, Darío?
Parece que Darío ha tenido problemas con el micrófono. Tenemos buena conexión del usuario de Darío, pero no lo escuchamos. Creo que es internet. Podría ser, pero según mis datos, estaba conectándose sin problemas. Su bitrate estaba bien. Claro, No, porque antes que se corte estaba entrecortado ya su voz, creo. Bueno, el audio. probablemente sea que esté trabajando a mucha resolución. Está trabajando a 1920 por 1080. Puede ser, ¿no? Le esperamos. Sí, el problema es que no me puedo comunicar con él. Lo esperamos a un rato a ver que él no se dé cuenta que no está transmitiendo. Ok. Esperamos un poco a Darío, dice que va a conectar otro micrófono, ¿no? Sí, normal, creo. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, ahí sí se ve. Sí, falta el Vale. compartir. Perfecto. Vamos a ver. A ver, un momentito. A ver. Vale. Compartimos la pantalla. Vale. Se me oye bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Perfecto. Vamos a ver si no volvemos a tener problemas. Vale, no sé hasta dónde me oíais. Estaba hablando de que tenemos diferentes medidores eléctricos y, bueno, pues para todo tipo de instalaciones. Desde instalaciones domésticas, como puede ser el Wibi One o el Wibi Plug, donde pues tenemos medidores monofásicos, trifásicos a 3 hilos o trifásicos a 4 hilos, y todo ello conectado o por Wi-Fi o el modelo Narrowband IoT. Y luego también el Wibi Plug, que es pues un plug para poder para enchufar al tomacorrientes, que bueno, de momento solo está el modelo Chupo de Europa. De momento es el único modelo que hay con los bornes o los pernos que son de estos redonditos, ¿no? Y luego entre medias de la parte, o sea, una instalación industrial y una instalación doméstica, tenemos una especie de híbrido que se llama Wibi Box. El Wibi Box, pues, también sirve para conectar tanto, pues, se puede conectar en casas o también se puede conectar en pequeños comercios o en pequeñas bodegas o en sitios donde a lo mejor no necesites mucha medida, o sea, tu medida de intensidad no sea demasiado grande, ¿no? Luego ya para la industria tenemos el Wibi Max. El Wibi Max tenemos dos modelos, uno que es de 350, o sea, de dos escalas, que es de 350 amperios y 700 amperios, y otro que es de 3 escalas que llega hasta 5000 amperios, ¿no? Todo esto también con Wi-Fi y Narrowband, o sea, uno u otro modelo. Y luego aparte, pues ya para la industria, o sea, el sector eléctrico, tenemos el Wibi Ground, que es un sistema para medir la resistencia de tierra. El Wibi One es un equipo, como he dicho antes, es muy compacto y se utiliza básicamente para uso doméstico o un uso en sitios donde el requerimiento de intensidad no es muy grande, porque estos equipos
pues aguantan hasta 63 amperios, no mucho más. Básicamente lo que es una casa o un pequeño comercio, ¿no? El equipo, la instalación es súper sencilla, incluso pues han patentado un pequeño sistema para instalarlo, que con un simple clic se puede instalar en el interruptor. Estos equipos se instalan en lo que se llaman PIAs, que son pequeños interruptores automáticos. La diferencia entre un PIA y un interruptor automático es la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Un interruptor automático normalmente tiene otro tipo de bornas, otro tipo de sistema que hace que el Wi-Fi One pues no entre ahí directamente, ¿no? Entonces, esto vale, pues, como he dicho antes, para equipos, para PIAs, que son pequeños interruptores automáticos. Y donde la separación entre los bornes, porque no sé si ¿veis mi flechita? Bueno, yo espero que la veáis. Exacto. Vale, pues en la flecha ahora mismo, estos pernitos, irían dentro de los agujeritos estos, que es donde están los tornillos que fijan el cable, ¿vale? De tal forma de que el equipo se alimenta directamente de la tensión que da el circuito. No necesita ninguna batería interna, ¿no? Y luego estos huequitos de acá son los que van a los cables. Y estos son los que miden la intensidad y estos son los que miden la tensión. Así serían los equipos colocados, ¿no? Y es tan fácil la colocación como hacer un clic y ya estaría colocado e instalado, ¿no? Esa es una de las ventajas que tienen estos equipos. Luego, para configurarlos, pues ya se configuraría pues, con vía Wi-Fi, el equipo lo que hace es generar una pequeña Wi-Fi propia y de tal forma que se conecta al celular y del celular lo configuras. Luego tenemos el Wi-Fi Plug. Como he dicho, el Wi-Fi Plug es una solución para poder saber el consumo o los parámetros eléctricos de un solo tomacorrientes. Lo que enganches ahí, pues tiene que ser, pues la verdad es que de poca intensidad, como mucho unos 16 amperios, que es lo que suelen tener prácticamente todos los tomacorrientes como su intensidad máxima, ¿no? Luego tenemos el Wi-Fi Box, como he dicho, que es un híbrido entre un equipo industrial y un equipo doméstico, y es pues el Wi-Fi Box lo tenemos en su versión monofásica y en su versión trifásica. Y la ventaja es que en su versión monofásica, el equipo, este equipo lo que hace es se coloca fuera de lo que es el tablero. Pues estos equipos se utilizan, por ejemplo, en los sitios donde, porque hay mucho lío de cables o porque no hay espacio para colocar el Wi-Fi One, se pueden colocar estos equipos. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que es el dispositivo. Estos conectores lo que hacen es, por un lado, son pequeños transformadores de intensidad que se abren y se miden, se enganchan a los cables, y estos se engancharían, como he dicho antes, a los tornillos del interruptor o del PIA, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que también su versión monofásica tiene una ventaja sobre tanto la trifásica como sobre el Wi-Fi One, y es que en su versión monofásica incluso tiene 3 canales. Se puede aprovechar para medir 3 circuitos diferentes. En su versión trifásica no, porque la trifásica va cada uno a una fase. Entonces no sería posible medir otros 3 circuitos, sino solo se podría poner con el monofásico. Luego tenemos el Wi-Fi Max, que pues, es un equipo ya para más industrial, para medir corrientes medias y altas. Es un dispositivo
que tiene, pues, se puede poner en 2 escalas o en 3 escalas y es una solución muy efectiva para proyectos industriales o para oficinas o para edificios comerciales, ¿no? Centros comerciales incluso. ¿Cómo se conectan? Pues tienen dos conectores, uno que es para un grupo de sensores para medir la corriente y otro que es un grupo para medir la tensión y tomar la alimentación del equipo. Este sí lleva una alimentación aparte por si acaso. Y luego la fijación se puede fijar por 3 formas diferentes, es muy fácil, pues la puedes fijar mediante una carcasa que viene incluida con tornillos o con un raildín o incluso si quitas esta carcasita, pues tiene un imán que se puede enganchar a cualquier tablero, por ejemplo, metálico, ¿no? Como he dicho, hay 2 modelos de WiMAX, uno que es de 2 escalas, desde 150 y de 700 amperios, y otro que es de 3 escalas que llega hasta 5000 amperios. Y las precisiones, como veis, son bastante buenas, ¿no? Por último, en los equipos, y no me entretengo ya mucho, tenemos el WiBiGround para medir la resistencia de tierra. Y consiste esto es un WiMAX en el que se conectan 2 transformadores. Uno de los transformadores es mediante inducción al bucle de tierra y como la señal es conocida, se emplea el segundo transformador para realizar la detección de dicha señal y realizando el cálculo pues se obtiene la medida de resistencia en bucle. Pues, el cálculo, como veis, es el típico de intensidad, es igual a tensión partido por resistencia y de ahí se saca la resistencia, ¿no? Y bueno, pues una vez, como toda la gama de equipos de WiBi, una vez se realiza la medida, pues los resultados se envían al servidor en la nube y son almacenados en una base de datos donde están disponibles para la consulta de los expertos o los usuarios que quieran pues, ver los valores y analizarlos, ¿no? Básicamente, esto sería una representación de la medida de resistencia de tierra. ¿Qué parámetros mide los WiBi? Esto es interesante porque la verdad es que tenemos diferentes, en el mercado pues tenéis diferentes tipos de equipos, ¿no? Pues tenéis los equipos que son un poquito más económicos y los equipos que ya son analizadores de datos. Esto está en un término medio. Este es un equipo económico que tiene un montón de datos que puede medir. No es tan económico como, por ejemplo, pues otras marcas como pueden ser Sonoff o algo así, pero bueno, pues dentro de lo que cabe no son lo que puede ser un analizador de red, ¿no? Y bueno, pues los equipos pueden medir voltajes, corrientes, frecuencias, factor de potencia, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva inductiva, reactiva capacitiva, te mide también lo que es la cobertura inalámbrica y luego te mide lo que es la energía activa y reactiva y en las versiones de WiMAX y WiBox te mide además lo que son los armónicos de corriente impares hasta el 9º armónico y los armónicos de tensión hasta el 9º también. Y por último también te da la medida de la huella de carbono. Las características más especiales o más representativas de estos equipos es que, bueno, el equipo te da la medida del consumo instantáneo segundo a segundo, si quieres. Tiene una memoria backup de hasta 30 días para, en el caso de que, por ejemplo, se vaya a la Wi-Fi. El equipo puede seguir midiendo hasta, imagínate que te vas de casa y se te ocurre, pues, desconectar el router, ¿no? Pues el equipo no hay problema porque sigue midiendo y cuando vuelves, al conectarse el router de nuevo, pues el equipo vuelve a envía los datos que había almacenado, ¿no? Luego, como he dicho antes, se alimenta directamente del tablero y no requiere baterías de ningún tipo. Esto pues es una ventaja porque pues, en el caso de
que quieras utilizar pues algunas, bueno, por ejemplo, creo que Sigfox o LoRaWAN pues utilizan incluso un sistema en el que las baterías se ahorran un poquito más, por ejemplo, que el Narrowband. Como esto no necesita un almacenamiento, o sea, una utilización de batería, porque utiliza la alimentación del tablero, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Luego se pueden configurar diferentes alarmas y una cosa muy importante es que tenemos ahora mismo dos plataformas de visualización. Una que es para profesionales del sector eléctrico, en el que les conviene pues conocer todos los datos, todos los parámetros eléctricos, y otra que es para usuarios domésticos en las que pues no le interesa saber la frecuencia o el factor de potencia si es 0,61 o 0,91, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es saber cuánto me está consumiendo mi casa y poco más, ¿no? Y saber si ese consumo es mucho o poco y saber si hay alguna sobretensión. No necesito mucho más datos, ¿no? Entonces, para eso se creó la plataforma Wibi Home. Y luego, una de las características más representativas que tenemos se llama el Virtual Submetering, que nosotros lo llamamos desagregación. Esta medida o esta forma, este método lo tenemos solo de momento en la plataforma Wibi Home. Luego más adelante explico cómo funciona. Otra característica también es que se pueden hacer envío automático de informes desde la plataforma web. Esto lo hace la plataforma Wibi Business, que puedes configurar tus propios informes como quieras, ¿no? En la plataforma Wibi Home lo que te hace es enviarte un informe automático mensual que ya viene prefabricado, o sea, ya viene de fábrica hecho y no hay forma de elaborarlo y configurarlo como tú quieras, ¿no? Luego, también en la plataforma Wibi Business tenemos la posibilidad de configurar y simular diferentes tarifas eléctricas. Es algo que de momento aquí pues se tendría que adaptar un poquito, pero es posible hacer diferentes tarifas con diferentes, por ejemplo, distribuidoras, ¿no? Luego, pues, la configuración la tenemos para todo tipo de instalaciones, pues ya para ser monofásicas, trifásicas, con interruptores, con PIAs, de todo tipo, ¿no? Tenemos la posibilidad de monitorizar uno o muchos dispositivos con una sola cuenta también. Y la configuración también se pueden poner diferentes perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso en la plataforma, ¿no? Y luego otra característica que tenemos en los equipos es que la actualización se hace over the air, ¿no? Se hace directamente. Bueno, como decía, ¿qué es el Virtual Submetering? El Virtual Submetering es una forma de, bueno, como sabemos, los electrodomésticos tienen una huella digital única que la hacen diferenciarse de uno de cada otro, ¿no? Entonces, lo que Wibi hace es como lo que hace Shazam con la música, ¿no? El Wibi lo que hace es utiliza algoritmos de Machine Learning y saca los patrones que diferencian y que identifican a cada electrodoméstico y esto lo asignan al electrodoméstico que tú le has dicho. Por ejemplo, tú cuando instalas el equipo y al configurarlo, tú le dices, quiero, en mi casa, por ejemplo, tengo frigorífico, tengo lavadora, tengo secadora, tengo un horno eléctrico, tengo un microondas, tengo una terma, le dices todos los electrodomésticos que tiene. Y el equipo va aprendiendo. O sea, incluso la plataforma a veces que te manda alguna notificación para aprender y te dice, a lo mejor te envía una pregunta y te pregunta, oye, ¿encendiste tú el horno el día de ayer de tal hora a tal hora? Y bueno, pues si tú le dices sí, pues el equipo pues va aprendiendo que eso es un horno
y lo identifica como un horno, ¿no? Entonces, lo que hace el algoritmo es, sobre una señal que es la señal general de toda la casa, pues siempre pues hay diferentes señales más simples que el equipo, o sea, bueno, es más que el equipo, es la plataforma sabe cómo identificar. Entonces, de esta forma, pues el patrón o la huella eléctrica de una lavadora en su programa de agua caliente puede ser esta, ¿no? Que se muestra en la gráfica. O, por ejemplo, la refrigeradora pues tiene esta huella eléctrica. O la secadora pues tiene esta otra. El horno tiene esta otra. Y bueno, así con muchos electrodomésticos. Desgraciadamente o lamentablemente, pues no se pueden identificar todos los electrodomésticos. Por ejemplo, hay equipos que porque su consumo a lo mejor es tan pequeño que es muy difícil averiguar lo que es la huella eléctrica. Por ejemplo, pueden ser un router o a lo mejor una televisión o una impresora o a lo mejor un cargador de un celular, pues ese tipo de equipos no los identifica y te los deja como un espacio, un gris, donde pone otros, ¿no? Pero hay muchos los que sí, prácticamente los que veis aquí y alguno más, ¿no? Porque es las refrigeradoras, lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, termas, radiadores, servidores, cafeteras, secadores de pelo, planchas, etcétera, ¿no? Y esta sería la representación de lo Virtual Submetering dentro de la plataforma web, ¿no? De tal forma de que lo representa como un diagrama de quesitos, en el cual pues se ve pues lo que te consume cada dispositivo, ¿no? Hay un tema muy importante y es que no nos damos cuenta muchas veces, pero donde más consumimos prácticamente todas las casas es en el stand-by. El stand-by, como todos sabéis, pues son los equipos que apagáis como la tele, la apagáis con el mando y se queda el pilotito rojo. O no sé, o el cargador que dejáis encendido o puesto sin que esté el celular puesto, o a lo mejor el microondas cuando está apagado, pero pues lo tenéis puesto como por el reloj o lo que sea, ¿no? Pues esos equipos son al final lo que más se consume en una casa, ¿no? Aparte, el frigorífico es normal porque normalmente el frigorífico pues está, ahora la refrigeradora pues está encendido todo el día. O sea, es algo que es un mal común que tenemos todos, ¿no? Y que tenemos que sufrir todos. Mira, como he dicho antes, hay unos equipos o ciertos electrodomésticos que no es capaz de medir el equipo, el dispositivo, pero podemos hacerlos medibles. ¿Por qué? Porque en una misma instalación se pueden integrar varios dispositivos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, se puede integrar un dispositivo Wi-Fi que esté en el circuito general, pero luego puedes meter diferentes dispositivos en otros circuitos y ponerlos como esclavos del circuito general, de tal forma de que, por ejemplo, una de las cosas que no es capaz de identificar el Wi-Fi es la iluminación, o sea, las bombillas. ¿Por qué? Porque hay bombillas de todo tipo, hay bombillas LED, bombillas de muchos tipos, con muchos tipos de potencia, y claro, esto para el Wi-Fi es imposible encontrar un patrón que sea capaz de identificar a todo, ¿no? Entonces, para poder identificar lo que es la iluminación, lo que podemos hacer es colocar otro dispositivo en el circuito de iluminación, de tal forma de que ese dispositivo lo configuras como esclavo del circuito general y ya tienes tu trocito de queso en el que se te va a representar cuánto te consume la iluminación respecto al total también, ¿no?
Y bueno, os voy a hablar un poco de las plataformas de visualización. Como he dicho antes, Weebly te da la posibilidad de dos plataformas de visualización. Una que es más sencilla, que es la Weebly Home, que es una plataforma para usuarios domésticos, y otra que viene mucha más información, que es para usuarios profesionales que le interesa saber pues, por ejemplo, decía lo del factor de potencia, pues para saber a lo mejor si hay alguna máquina que esté metiendo algún ruido externo o a lo mejor los armónicos que estén metiendo algún ruido que puedan afectar a otra máquina que pueda ser más crítica, ¿no? Y la pueda estropear, ¿no? Y bueno, pues respecto al Weebly Home tenemos lo que es la plataforma web y la plataforma también y las aplicaciones en celulares, tanto para iOS como para Android. En la plataforma web pues es algo más completo, siempre en un laptop o en un PC pues parece que vemos mejor las cosas y tenemos más posibilidades de jugar con ellas, ¿no? que por ejemplo en un celular. Entonces es un poco más completa. Y en la plataforma web pues, se puede ver el consumo instantáneo segundo a segundo, se puede ver la distribución del consumo interno como de identificación de anomalías, como he dicho antes, lo del virtual submetering. Se pueden ver picos de potencia, los picos de potencia, los máximos que hayas tenido, incluso los máximos mensuales. Tienes un análisis gráfico en el que puedes ver las gráficas de intradía o incluso en la semana o en los meses. Los puedes ver con representaciones como por puntos o incluso por barras, ¿no? Luego tiene pues un listado de los electrodomésticos más usados, que más se usan, un gráfico de colores de hábitos de consumo. Luego puedes seleccionar o puedes configurar algunas alarmas. Como decía antes, tienes para poder ajustar las tarifas, pero esto se podrá poner más adelante aquí en Perú, pero de momento está para las tarifas españolas, las tenemos todas. Pero en Perú lo que podemos hacer es poner cuánto nos cuesta el kilovatio hora y intentar poner un precio fijo y de ahí más o menos podemos sacar un aproximado de cuánto nos cuesta en soles lo que estamos consumiendo. Se pueden descargar todos estos datos a Excel y luego, como he dicho también, el Weebly Home pues te envía un informe mensual por correo electrónico. ¿Cómo se entra al Weebly Home? Mira, para los que a lo mejor quieran entrar y quieran saber más o menos cómo funciona, si entráis en esta página web y hacéis clic en demo, tenéis más o menos una demostración de la fábrica allí en España. Tienen puesto un equipo pues, con diferentes instrumentos o diferentes electrodomésticos para que veáis cómo funciona y cómo funcionaría pues, en una casa normal, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el gráfico de medida instantánea. Esto iría variando segundo a segundo a medida que lo veáis en la pantalla. Y luego tenéis una parte lateral donde tenéis pues, diferentes medidas donde podéis ver los otros gráficos. Aquí, por ejemplo, tenéis también lo que son la medida desagregada, como he dicho antes, y podéis bajaros lo que consume cada electrodoméstico en un periodo determinado. Luego aquí tenéis también el análisis gráfico de lo que es, por ejemplo, puede ser intradía, o sea, desde las 12 hasta las 12, o podéis poner el rango de días que vosotros queráis. Y los podéis cambiar el tipo de gráfica, puede ser o de puntos, como esta que es de línea, o por barras.
Y luego, como también, pues el análisis de la potencia con sus máximos de potencia, los máximos mensuales, los electrodomésticos que más usas. Y luego, como he dicho antes, pues un gráfico de colores con los hábitos de consumo. Aquí estarían pues también su aplicativo para los Apple y el aplicativo para los Android, ¿no? El aplicativo, pues lo que yo tengo es Android, pues he puesto el Android, sería más o menos así, pues he puesto algunas pantallas, pero hay algunas más, ¿no? Creo que el aplicativo de momento es gratuito, o sea que podéis bajarlo y ver cómo funciona más o menos, pero yo creo que si no tenéis equipos conectados no podéis verlo acá. O sea, directamente lo único que podéis verlo sería a través de la web, a menos que ya compréis un equipo, por ejemplo, o tengáis un dispositivo y así lo podéis configurar y así lo veáis aquí a través del celular, ¿no? La plataforma web para el Weeby Business, para la plataforma de usuarios profesionales, como he dicho, pues tiene muchas más funcionalidades y sobre todo en la parte de medida. La parte de medida del Weeby Home, pues puedes ver lo que son los consumos, creo que las tensiones, las intensidades y en soles también, si quieres, le puedes ver la medida del consumo o sea, el precio por unidad de consumo, ¿no? En cambio, en el Weeby Business, pues tienes medidas de tensiones, corrientes, potencias aparentes, como he dicho antes, la potencia activa, frecuencia, factor de potencia, todo esto, ¿no? Puedes ver el estado de la conexión, si la cobertura eléctrica es buena o mala y cómo ha sido a lo largo tienes una especie de historial también, de gráfico. Puedes hacer y configurar informes y notificaciones, puedes descargar todos los datos a Excel, en diferentes formatos, creo que en formato CSV, en formato JPG, con formato PDF, en formato JSON, bueno, bastantes formatos, ¿no? Luego puedes ver diferentes gráficos y diferentes equipos. Puedes incluso hacer una comparativa de diferentes dispositivos instalados en diferentes sitios y ver lo que te consume uno con respecto a lo que te consume otro y ver las tensiones o las intensidades de cada uno, ¿no? Y compararlas entre las dos. Y luego también se pueden establecer diferentes perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso. Uno que solo tenga opción a visualizarlo, o otro que lo pueda visualizar y que lo pueda configurar también, ¿no? Esta sería también, al igual que la plataforma Weeby Home, la plataforma Weeby Business también tiene una opción para poder ver una demostración, ¿no? Si queréis copiarlo, pues copiar este link y dais a demo y ahí podéis ver cómo funciona la plataforma. Bueno, pues estas serían diferentes pantallas de la plataforma Weeby Business. Por ejemplo, tienes una parte en la izquierda donde tienes un pequeño gráfico del consumo actual con respecto al consumo del mes anterior, o por ejemplo, lo que te ha consumido en el mes actual, la huella de carbono, y luego una previsión en base a lo que tú estás consumiendo este mes, lo que vas a consumir. Incluso te puede decir, oye, te puede enviar notificaciones por correo y decirte, pues, según si sigues así, pues seguramente superarás el máximo del mes pasado, ¿no? O incluso te puedes poner un objetivo de consumo. Y si te vas a pasar del objetivo, te salta también un aviso, ¿no? Incluso, como te he dicho, como os he comentado antes, tiene la parte, o sea, puedes poner con una misma cuenta un montón de dispositivos. Incluso puedes poner grupos de dispositivos y agruparlos.
y también, pues, dando a los cuadraditos estos y das a comparar, puedes comparar diferentes medidas o diferentes parámetros de dos dispositivos diferentes, ¿no? Esto sería, pues, para simular diferentes tarifas o para configurarlas. Y luego esto sería para configurar y elaborar diferentes, informes. Puedes elaborar informes con los parámetros que tú quieras, con la periodicidad de los parámetros que tú quieras, mandárselos a las personas que tú quieras y con la periodicidad que tú quieras enviárselo a las personas, ¿no? O sea, es bastante completo, ¿no? Y a su vez, en la aplicación Web Business también tiene sus aplicativos para celular. Esto sería un poquito más diferente, pues que el Web Home, pues para dar todos los datos que da el Web Business, ¿no? En el Web Business no tenemos lo que es la desagregación o el Virtual Submetering, porque entendemos que no hace falta, ¿no? El usuario de Web Business es un usuario profesional en el que no va a ver los consumos de una casa, sino que va, pues, a ver en una fábrica o en un comercio, pues lo que consume cada equipo o los diferentes parámetros para poder, pues, tomar las decisiones que requiere, ¿no? ¿A quién va dirigido todos estos equipos a quién van dirigidos el Webby? Pues básicamente a todos los usuarios, ¿no? A todas las personas. Por un lado tenemos el usuario final, pues con las personas que tienen su casa y quieren saber su consumo, o los pequeños negocios o tiendas, pues tipo bodegas, que quieren controlar el consumo y poder ahorrar en su factura de eléctrica, o centros comerciales, a oficinas, industrias de todo tipo, industria pesada incluso, para sistemas de alumbrado, para hoteles, para campings, puertos y aeropuertos, residencias de estudiantes, restaurantes y cafeterías, bancos, de todo tipo, ¿no? Luego también esto también va dirigido a empresas empresas dedicadas a la automatización, a integradores, a instaladores y electricistas, por ejemplo, que tengan su clientela o sus clientes y quieren hacerle los mantenimientos a sus clientes. Pues incluso hay veces que no necesitarán ni acercarse a ver al cliente cuando tienen algún fallo. Directamente le llaman al cliente y le dicen: oye, vemos que te ha fallado tu instalación, ¿quieres que vaya? O sea, te puedes adelantar a las necesidades de tus clientes, siendo un instalador, ¿no? O un electricista. Pues también para empresas de mantenimiento de edificios y oficinas, para comunidades de vecinos, luego para constructoras e inmobiliarias que quieran dar un toque más de casa de lujo, ¿no? Para dar un toque de domótica a su instalación, ¿no? A su construcción. Luego, los servicios de ingeniería, los servicios de energía, parece un poco incongruente que necesiten, pero no que necesiten, sino que les interese, pero, por ejemplo, en España sí están muy interesados y básicamente, pues lo que se trata es de que el cliente, al tener un control de su consumo, si hay algún fallo o alguna cosa extraña de que le haya venido a lo mejor el recibo de la luz, sí pueda comparar y saber que en realidad, pues el recibo de la luz es el que es, o a lo mejor aquí, reclamar a una empresa, a una distribuidora eléctrica es muy complicado con este tema, porque realmente con este sistema Webby, porque como no está homologado en ENIACAL, porque realmente no se puede homologar, porque es un equipo que se puede manipular, pues no habría posibilidad de hacer un reclamo, a menos, por ejemplo, que fuera una sobretensión. Si es una sobretensión, pues, y el equipo la detecta, pues realmente
lo que es la empresa distribuidora sí sabe que ha habido una sobretensión en la red y sí que te puede dar la razón y pues a lo mejor en una sobretensión se te ha roto la refrigeradora o se te ha roto un aparato electrodoméstico. A lo mejor con estos equipos sí podría haber una especie de, se podría hacer un reclamo o incluso a lo mejor a Indecopy, no lo sé. Luego, por ejemplo, a quien bueno, aparte de eso, a los servicios a las distribuidoras eléctricas le puede interesar porque hay muchas distribuidoras como por ejemplo Enel, que aparte de vender energía, también